Un cordial saludo, mi nombre es Cristian Salas Beteta, soy abogado penalista y es un gusto participar en este ciclo de sesiones virtuales a efectos de compartir algunas pautas respecto al tratamiento de los delitos contra la administración pública en el contexto del estado de emergencia, de esta pandemia mundial por la cual venimos atravesando. Vamos a desarrollar una secuencia, un esquema de exposición bastante sencillo. Vamos a partir entendiendo el conjunto de normativas que se vulneran frente a los delitos contra la administración pública, los principios del sistema administrativo que regulan justamente la función pública. Posteriormente desarrollaremos los elementos de tipicidad en esencia de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos y finalmente haremos comentario de algunos casos bastante interesantes, sobre todo en el contexto de los agravantes en los delitos cometidos durante el estado de emergencia. Pues bien, lo primero que tenemos que señalar es que los delitos contra la administración pública no son un tema de abstracción teórica. Cuando hablamos de, por ejemplo, el bien jurídico tutelado, denominado el normal y correcto desenvolvimiento de la administración pública, muchas veces nos preguntamos, ¿pero qué quiere decir eso? Bueno, no es un tema de abstracción, no es que estas conductas afectan en bienes abstractos, no. Los delitos contra la administración pública atentan directamente contra algo crucial, determinante, vital en un Estado, que es el servicio público. La administración pública consiste justamente en eso, en un conjunto de normativas a través de las cuales se genera todo un desarrollo del sistema para que a través de sus diversos agentes, en sus diversos niveles, se desarrolle una función orientada a brindar un servicio público, a cubrir una necesidad colectiva. En ese contexto, la Comisión de los Delitos contra la Administración Pública atentan contra ese servicio público, obviamente en base a la afectación de la función pública. Entonces, lo estamos viendo en nuestro país no de ahora, con motivo de la pandemia, sino desde hace mucho tiempo atrás ya. La dinámica de estos actos de corrupción, de estos delitos contra la administración pública, termina afectando el correcto desenvolvimiento de la administración pública, afecta el servicio público, la función que desarrollan los diversos agentes estatales y en sectores tan sensibles y tan necesarios para la colectividad como son educación, salud, carreteras, viviendas, etcétera. La afectación de los servicios públicos a raíz de la comisión de estos delitos contra la administración pública al interior de la administración pública afecta terriblemente el desarrollo social, el desarrollo de un país. Y en el contexto de la pandemia lo estamos viendo. Las cárceles, el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de seguridad ha colapsado tremendamente. ¿Debido a qué? Debido a que justamente no hemos tenido las condiciones adecuadas, ni siquiera fuera de contexto de pandemia, para que esos servicios se cumplan adecuadamente. Antes de la pandemia, el sistema de salud ya estaba colapsado, no teníamos equipamientos, los médicos están mal pagados, mal contratados, con contratos por terceros, no tienen implementos, equipamientos, no hay camas suficientes, no hay todo un tratamiento, una regulación para adquirir medicamentos genéricos adecuadamente, hay un monopolio en la venta de medicamentos, en materia educativa, antes de la pandemia. Ya era un caos por las malas condiciones laborales de los docentes, ausencia de una infraestructura adecuada en los colegios, colegios construidos en base a colusiones, en donde los colegios pues estaban elaborados con pésimo material, a cargo de empresas que no tenían experiencia, respaldo financiero y que ganaban esas obras simplemente porque aseguraban cierto pacto colusorio con la entidad pública que los contrataba. A nivel de desarrollo urbanístico, de carreteras, de avenidas, de acceso de comunicación, un caos. El sistema penitenciario desde fines del 2017
declarado por el propio Estado en situación de emergencia y reestructuración. Y ojo, todo eso antes de la pandemia. ¿Todo esto por qué? Porque pese a que se nos vendió la ilusión del boom económico en el Perú, eso era una falacia, es una falacia. Ese famoso boom económico está reducido y circunscrito a la actividad particular económica de un grupo de empresas pequeñas. Entonces, hablar de minería, de empresarios dedicados a el sector bancario, de AFPs y demás, claro, ese sector creció tremendamente con lo que estamos viendo. Pero el grueso de la población no ha tenido acceso a ese crecimiento económico y entonces tenemos simplemente que dar un vistazo a nuestra realidad para ver que nuestro sistema de administración pública es un sistema de administración colapsado, vetusto, con equipamientos, logística desfasada, con profesionales muy maltratados, poco remunerados y demás. Entonces, los delitos contra la administración pública constituyen un factor más para que esa administración pública no funcione. ¿Por qué un factor más? Porque a la corrupción obviamente hay que sumarle la falta de presupuesto, la falta de adecuada capacitación, la inoperancia o incapacidad de algunos agentes estatales, la sobrecarga y los males que por décadas viene padeciendo el Estado en sus diversos niveles. Y entonces cuando uno hace una sumatoria de todo esto, pues tiene lo que hoy vemos. Un país con un sistema de administración pública colapsado, ineficiente e ineficaz. La corrupción en ese contexto se desarrolla. Porque claro, un sistema ineficiente genera corrupción. Un sistema ineficaz es producto de la corrupción. Entonces, cuando nosotros vemos que para tener una cita en el seguro social, para atención de salud, tengo que esperar una cita que me la van a habilitar dentro de un mes, 2 meses o más, pues eso puede generar corrupción. Porque si la persona solo puede acceder a ese servicio de salud, va a buscar que ese funcionario o servidor que brinda, que determina las fechas de citación, le dé una fecha más breve, más pronta, previo pago, previo ofrecimiento de una dádiva o demás. Lo mismo ocurre en el sistema de administración de justicia. Un litigante que ve que el sistema no funciona, que el sistema es lento por una sobresaturación de casos, es posible que ese litigante busque al servidor público encargado de tramitar su caso para ofrecerle alguna dádiva o algún beneficio adicional a partir del cual puede exigirle que tramite con mayor celeridad su caso. Entonces, frente a esas circunstancias, la corrupción prolifera. Si a eso le sumamos corrupción en contrataciones públicas, pues tenemos un sistema donde la corrupción está enquistada, está sistematizada, institucionalizada, que es lo que también en doctrina se le denomina. Claro está, a los gobiernos de turno, al político de turno, nunca le gusta reconocer el mal que existe en el Estado. Un funcionario elegido por representación popular, un gobernante, jamás va a asegurar que existe corrupción institucionalizada porque hace quedar mal a su gobierno. Pero mientras tengamos a altos funcionarios que digan que los actos de corrupción en las instituciones policiales, judiciales, educativas, de salud, ministerios, son actos aislados, pues vamos a tener una visión parchada, sesgada del problema. Hay que reconocer que tenemos corrupción institucionalizada. De nada vale meter preso al alcalde X cuando el próximo va a continuar cometiendo actos de corrupción. De nada vale atrapar al mal servidor público que es intervenido en flagrancia recibiendo una coima, cuando los siguientes que venga van a continuar con ese sistema, con esa redecilla de corrupción. Es un tema institucional y por ahí se tiene que abordar. Si nosotros pensamos que los actos de corrupción son actos aislados en las entidades públicas, pues estamos realmente
analizando el tema con los ojos cerrados a la realidad, de espaldas a una realidad social. El caso Lavallato a nivel de toda la región es muestra de ello. El Perú fue aprovechado por esta organización criminal conformada por personas jurídicas, por empresas, para ser justamente su nicho de coordinación y para ser uno de los lugares donde más contrataciones buscaron, aprovechando qué cosa, aprovechando esas falencias institucionales, aprovechando obviamente el ánimo corrupto de algunos funcionarios y servidores públicos y afectando terriblemente al país porque en presupuesto que perfectamente pudo ser utilizado en obras sumamente necesarias, pues terminaron siendo invertidas en elefantes blancos como la carretera interoceánica. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que, como conclusión, uno, que los delitos contra la administración pública no son una abstracción, implican afectaciones concretas y graves a la función pública, consecuentemente a la administración pública, al servicio público y obviamente a la cobertura de necesidades colectivas esenciales de un grupo humano. Por eso es que incluso se entiende que la corrupción atenta contra derechos fundamentales, sí, derechos fundamentales y derechos fundamentales de los más necesitados, porque aquel que puede pagar un sistema de atención en salud privado en una clínica, pues no se ve afectado por corrupción en los hospitales nacionales. Aquel que puede pagar a sus hijos una educación en colegios privados, pues no se ve afectado por la corrupción en los planteles educativos nacionales. Entonces, esto afecta directamente a aquel ciudadano que no puede hacer esa cobertura de sus necesidades por el sector privado, sino que necesita del Estado, del servicio estatal. Entonces, necesitas que tu hijo estudie, porque no tienes otra opción, en un colegio nacional público. Necesitas atender tus males de salud en un hospital nacional público. Necesitas viabilizarte en el servicio de transporte público. Cuando esos servicios son afectados, frustrados, por corrupción, tu afectación es directa. La afectación a esas poblaciones de alta necesidad son directas. Entonces tenemos que entender los delitos contra la administración pública como este conjunto de hechos punibles que atentan contra el normal y correcto desenvolvimiento de la administración pública en el sentido de que afectan la función pública, el servicio público y obviamente terminan generando insatisfacción en la colectividad por la no cobertura de sus necesidades esenciales. Un segundo punto, ya entendido esto, es qué cosa podemos entender por administración pública. Bueno, diversos trabajos de derecho administrativo, miren cómo nos vamos en este momento a abrir, vamos a entrar a otro ámbito que es el derecho administrativo. Se entiende por administración pública no a la persona, no al funcionario, no al edificio, a la entidad pública. Se entiende por administración pública al todo, es decir, al conjunto de normativas que regulan el funcionamiento del aparato estatal. Ese funcionamiento del aparato estatal, que es lo que denominamos función pública, está orientado a algo, está orientado a través de diversos agentes, a través de todo un organigrama estructurado en diversos niveles, de brindar atención a la colectividad, a los administrados, administración, administrador y administrados. Así funciona. Entonces, esta función pública está orientada a brindar atención a los administrados en sectores o servicios o necesidades esenciales para el desarrollo de ese grupo humano, de esa colectividad y permitir una convivencia adecuada y sobre todo un nivel u oportunidades de desarrollo social, de desarrollo colectivo. No solo mantenerlos conviviendo, sino permitirles desarrollarse, crecer, aspirar a unas mejoras en todos los niveles. Entonces, la administración pública va vinculada a la función y al servicio. Nunca tenemos que separar eso. ¿Por qué? Porque si el Estado no encuentra su razón de ser
en la prestación de servicio no tendría por qué constituirse. El grupo humano decide construir un Estado y generar representación en cierto grupo de administradores a efectos de que ellos puedan, a través de todo un sistema organizado, brindar condiciones para la satisfacción de necesidades colectivas. Si el Estado no tuviera esa función, esa razón de ser, pues no tendría por qué existir. El Estado no solo existe por un tema de orden, no es solo eso. El Estado existe para dotar de condiciones a ese grupo humano a efectos de que sus necesidades esenciales estén cubiertas. Si no, no tendría razón de ser el Estado. Por eso es que, por ejemplo, el Estado peruano, ¿qué estructura tiene? Tiene una estructura tripartita en esencia: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, más todo un conjunto de organismos constitucionalmente autónomos. El poder ejecutivo, ¿qué sectores regula? Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Transportes, Comunicaciones, Ministerio de Economía, Ministerio del Trabajo, etcétera. Cada sector orientado a cubrir una necesidad esencial del grupo humano. Obviamente, estas políticas que se determinan por parte del Ejecutivo tienen que ser plasmadas en leyes, y si bien el Ejecutivo tiene excepcionalmente poder de regulación, en realidad el debate, la aprobación, modificación o derogación de normativas le corresponde al poder legislativo. Y es justamente el legislativo el que, a través de todo un conjunto de normativas, de leyes en diversos niveles, es que puede permitir que esas políticas sean efectivas. Y el Poder Judicial está pues para dotar de tranquilidad a la población frente al surgimiento natural de conflictos de índole jurídico, de índole legal. Entonces el Poder Judicial, a través de sus diversas jerarquías, a través de sus diversas competencias y jurisdicciones, lo que va a hacer es administrar justicia, un servicio esencial también para la población. Y a partir de esto entonces entendemos que el Estado existe, ha sido constituido, la población le ha dado poder para justamente cubrir esas necesidades. Miren ustedes cómo es que, siendo esa la esencia del Estado, los delitos contra la administración pública son trascendentes en el funcionamiento de la administración pública. Porque al afectar directamente ese desenvolvimiento estatal, ese desenvolvimiento de la administración pública, pues la corrupción sí que detona, sí que resquebraja un Estado democrático de derecho. Esencialmente porque la democracia se funda, se basa en un dato trascendente de la población, en un factor trascendente de la población, que es la confianza. Sin confianza no elegimos autoridades. Sin confianza no ponemos a disposición de las autoridades un conflicto, un pedido, un planteamiento que tenemos como población. No, porque al no confiar en ella, al no ver eficiencia, eficacia en la labor de la administración pública, lo que la población opta es por tomar otras vías de solución que no son las más recomendables. Ejemplo, cuando una población ya no confía en el sistema de administración de justicia, ya no confía, vamos a partir por el primer nivel de acceso, de contacto, ya no confía en la labor policial para poner a disposición de la policía a un presunto delincuente, ¿qué hace la población? Dice, no, lo van a soltar, previa coima lo van a liberar, eso se les va a escapar, etcétera. ¿Qué va a hacer la población? Lo va a linchar, lo va a atar a un poste, lo va a quemar vivo. Obviamente esa no es la solución. Pero esa es una de las consecuencias de la inoperatividad del sistema de administración. Es un tremendo peligro. Eso termina detonando el Estado democrático de derecho. Muy bien. Tercer punto. Entendido esto, entonces, tenemos que analizar a qué nos referimos con funcionario y servidor público y si esa diferencia es trascendente para el derecho penal. El funcionario público y el servidor público han sido objeto en cuanto a su definición, han sido objeto de estudio por parte de abundante doctrina
y también de desarrollo jurisprudencial. Pero si tuviéramos que resumir cuál es la puntual diferencia, es básicamente que el funcionario público tiene un poder de representación como titular, como jefe, como director, como encargado del Estado, de la institución, tiene representación institucional, pero además tiene poder de decisión. Y eso es lo nuclear, tiene poder de decisión. Dicta políticas, órdenes, directivas, poder de decisión. El funcionario público accede a la función a través de votación popular, poder de representación, a través de concurso público, a través de designación. Entonces, el funcionario público, al tener ese poder de disposición de los recursos, de decisión respecto a ciertas atribuciones o prerrogativas que puede tener, se diferencia en base a esa característica del servidor, que es aquel que acata las disposiciones, que es aquel que sigue lineamientos o directivas o normativas en el puesto que tiene. El servidor público no tiene poder de disposición, no tiene poder de decisión respecto a determinada competencia. Él cumple una función predeterminada o una orden del funcionario público en tanto esta sea una orden debida y vinculada a la función. Ejemplo, el asistente en función fiscal. El asistente en función fiscal es un servidor público, cumple una función determinada por la normativa del Ministerio Público, la ley orgánica, por el reglamento interno, en base a las condiciones de su contrato laboral. Este asistente en función fiscal tiene cierto nivel de poder en el despacho fiscal. Su función es apoyar la labor fiscal, sea proyectando escritos, sea proyectando disposiciones de apertura de diligencias preliminares, proyectando disposiciones de archivo, proyecta disposiciones de formalización, proyecta requerimientos de prisión preventiva, etc. Proyecta, no decide, proyecta. Y es posible que el proyecto que elabora el asistente sea puesto ante el fiscal y el fiscal lo acepte, sí, pero finalmente esa decisión de aceptar el proyecto de la disposición o requerimiento que plantea el asistente fiscal depende siempre de la decisión del funcionario público, que es el fiscal a cargo del despacho. Entonces, esa decisión convierte, ese poder de decisión hace que ese agente público adquiera la condición de funcionario. Para el derecho penal eso es relevante, esa distinción es relevante. En todos los tipos penales en donde se exige como sujeto activo especial la condición de agente público, el Código Penal nos habla del funcionario o servidor público. No hace una distinción respecto a si el cometer el delito en condición de funcionario es un agravante o no. Entonces, para la tipicidad de las conductas es irrelevante si quien comete el delito contra la administración pública es un funcionario, es un servidor. No, es irrelevante. Pero sí es un dato a tomar en cuenta para la graduación de la pena por los jueces. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que cometa un delito de, ejemplo, cohecho pasivo, un juez a que lo cometa un asistente administrativo. No es lo mismo, el nivel de reproche es diferente. ¿Por qué? Por algo que dijimos hace un momento, su poder de representación. El poder de representación institucional, obviamente, mientras más alto el cargo, el grado, la calidad del sujeto público es mayor, implica un mayor nivel de reproche. Solo para esos fines. Para la tipicidad es irrelevante. Otro aspecto importante en materia de los delitos contra la administración pública es entender el, el porqué del reproche al funcionario público. Y ahí vamos a volver al derecho administrativo. El funcionario servidor público, el agente público, el sujeto público, tiene deberes que asume con el cargo. Hemos dicho, se puede ser funcionario público por designación, por concurso público, por votación popular, sí.
Pero justamente el acceder a la función pública obliga a ese sujeto a uno conocer cuáles son las funciones que va a desenvolver, sin duda, de ser consciente de las prerrogativas o atribuciones o facultades que ahora va a obtener con el cargo y al mismo tiempo conocer las obligaciones que tiene, las prohibiciones o restricciones que tiene. Un poder acarrea un nivel de responsabilidad, así como te da poder, te genera ciertas obligaciones o restricciones. Entonces, un magistrado, un juez, va a tener un gran poder porque se va a pronunciar sobre algunos aspectos sometidos a su conocimiento en un proceso de determinada materia. Y va a tener el poder de decisión sobre los derechos que le corresponden o no a ciertas personas. Va a tener el poder de afectar ciertos intereses, de satisfacerlos o restringirlos. Pero a su vez este juez tiene ciertas restricciones. Un ejemplo de restricción: el juez no puede formar parte directo o indirectamente en un proceso que conoce. Otro poder de restricción: el juez no puede dedicarse a otra actividad económica más que a la judicatura y a la docencia universitaria. Ahí está, son restricciones. Entonces, el funcionario público tiene que ser consciente de ambos. El hecho de que no las haya leído, que no le hayan alcanzado la normativa, la circular, el reglamento, el código de ética y demás, eso no afecta para nada en esa exigencia que él debe tener. Así como debió de conocer sus atribuciones, debió de conocer también las prohibiciones o restricciones propias del cargo que asume. El funcionario público, al ingresar a la administración, asume la obligación de cumplir ciertos deberes. Y esos deberes tienen que ver con el respeto de ciertas guías, máximas o principios de la administración pública. Estamos en este momento en el ámbito de la administración pública. Y entonces, ¿cuáles son esos principios de la administración pública? Reconocidos no solo doctrinalmente, sino por la propia ley. Un principio, el principio de trato igualitario. El funcionario público tiene que dar un trato igual a todos los administrados, lo cual significa no discriminar indebidamente el trato y el servicio que presta. Entonces, cuando estamos ante una vulneración al principio de trato igualitario o igualdad en el tratamiento frente a la administración pública, cuando un funcionario público a cargo de una contratación, de un proceso de contratación con el Estado, decide otorgarle la buena pro, la contratación, a una empresa cuyos titulares son amigos suyos, sin merituar la capacidad empresarial, sin merituar el respaldo financiero, los profesionales que ofrece, sin merituar los datos objetivos a los cuales está obligado. Obviamente se afectó el principio de trato igualitario. ¿Por qué? Porque los demás competidores, los demás postores, los demás empresarios que también querían concursar no están siendo tratados en buena lid, con un criterio uniforme. ¿Por qué? Porque indebidamente se está privilegiando, se está tratando de manera diferenciada a uno de los postores por el solo hecho indebido de ser amigo conocido del funcionario público. Afectación al principio de trato igualitario. ¿Qué otro principio? El principio de, llamado antiguamente principio de probidad u honestidad, ahora denominado por la propia ley como principio de integridad. ¿Por qué es importante este principio? Porque en la función pública, desde el más pequeño servidor hasta el máximo funcionario del Estado, se administran recursos. Para cumplir la función se requiere de ciertos recursos públicos, caudales o efectos del Estado. De acuerdo al nivel del agente público, podemos estar ante sujetos que emplean recursos simplemente para ejecutar su función, que emplean material logístico para ejecutar su función, que disponen de fondos para ordenar o habilitar ciertos servicios, que manejan caudales o manejan recursos
Entonces, el funcionario público tiene esa relación directa con la cosa pública y en esa relación directa con la cosa pública se requiere que ese funcionario proceda al administrar esos caudales, esos efectos, proceda con probidad, con honestidad, con integridad. Se requiere el mayor nivel de ética y honestidad posible. ¿Por qué? Porque esos recursos públicos son de la colectividad, son del Estado y están dirigidos y orientados a ser de utilidad para la colectividad del Estado. Por tanto, es necesario que ese funcionario sea íntegro, que guíe su función de acuerdo al principio de integridad. No es un tema simplemente ético, es un tema de una obligación necesaria para el correcto cumplimiento de la función pública. Para garantizar que esa función pública sea eficaz, sea eficiente y eficaz, se necesita un funcionario íntegro, principio de integridad.